Gracias por continuar con nosotros y en este último tramo de la versión del día de hoy pues seguimos echando una mirada a lo que acontece en la política exterior, el tema de entre Rusia y Ucrania, obviamente todos los días sumando ingredientes. El día de hoy vemos las declaraciones del presidente Joe Biden, quien ya estando en Europa pues empieza a poner digamos que nuevos puntos ahora con denuncias de que desde Rusia se estaría pretendiendo utilizar armas químicas y biológicas en esta guerra contra Ucrania, partiendo de que los ataques se han estado reorientando y ahora que Putin pretende que sean las plantas en territorio ucraniano de temas industriales, de lo que manejan estos químicos delicados, a donde se dirijan, ¿no?, los ataques, y que no solo sea ahora con armas, pólvora, temas de armamento bélico, sino que también, sino que también los ataques sean para afectar a la ciudadanía ucraniana con estos químicos que pudiesen incluso desembocar en desastres medioambientales. La cosa se sigue complicando. Ese tema de las armas bioquímicas, recuerda que la semana pasada el secretario de Estado norteamericano avisó sobre ese tema, y el hecho de que él haya avisado sobre ese tema es muy preocupante porque precisamente los rusos fueron los primeros que dijeron los ucranianos quieren utilizar armas biológicas, armas químicas, y ya el mundo le tiene como tomado digamos la estrategia a los rusos de que ellos te avisan de que algo el enemigo lo está haciendo para entonces justificar que ellos lo hagan. Cuando todo el mundo, exactamente, cuando todo el mundo sabe que no es así. Es lo mismo que ha pasado ahora con este tema de la propia guerra de Ucrania. Se justificó sobre que supuestamente un soldado tiró un tiro del lado ucraniano hacia Rusia y resulta que era un ruso. ¿Entiendes? Que lo mandaron para allá a que tirara el tiro. Entonces, inmediatamente Putin las provincias las declara independientes o les reconoce la independencia. Independencia que de repente nunca han solicitado. No, el conflicto bélico en Donetsk y Lugansk tiene desde el 2011. Claro. Pero es como que tú digas que los ibaeños nunca están de acuerdo con la gente del distrito. De ahí a que tú, ¿verdad?, hagas esto que estamos viendo en pantalla, es difícil justificarlo. Claro. Más aún porque ahora, por ejemplo, se está viendo que los rusos tienen una estrategia de que ellos bombardean los hospitales. Exactamente. Hay un escrito en la prensa hoy de un médico sirio que era jefe de un hospital en Siria durante la guerra en Siria hasta el año 2010, hasta el 2015. Él estuvo viviendo en Siria, hoy en día es un refugiado en Inglaterra. Y él dice que, por ejemplo, en Alepo, en Siria, de las 7 hospitales que tenía Alepo, 6 fueron destruidos por los rusos. Pura estrategia. Como una estrategia para garantizar que las personas salieran de la ciudad, que migraran de la ciudad. Que cuando ya solamente quedaba un hospital como refugio y como lugar para garantizarle la vida a un grupo limitado de personas, esos 35,000 habitantes terminaron en un corredor de apenas 2 kilómetros cuadrados y abandonaron no como refugiados, sino realmente como abatidos de guerra por la situación del bombardeo a los hospitales. Claro, porque la atención de urgencia pues se limita y obviamente tú destruyes toda la dinámica natural de una ciudad. Eso de Alepo, eso es algo terrible. De hecho, hay un documental que se llama Cascos Blancos, que lo pueden buscar, que recoge perfectamente todo lo que acontecía allí y sigue aconteciendo todavía, lamentablemente, en Alepo, en Siria, que definitivamente es desastroso y es un muy buen referente histórico para ver lo que estamos viendo hoy en día en Ucrania. En el caso de Zelensky, señor Garrido, sigue su periplo por los parlamentos de Europa. El día de ayer pues le tocaba al parlamento italiano y dentro de las cosas que Zelensky tomaba como instrumento para
para hacer reflexionar al Parlamento italiano, pues decía, mira, Mariupol está totalmente arrasada, y imagínense ustedes que eso le suceda a su ciudad Génova, como una forma de hacer entrar en reflexión al Parlamento italiano de la posibilidad de que ellos también estén viviendo o puedan vivir lo que hoy en día está viviendo el territorio ucraniano. Y lo mismo hacía Zelensky en su solicitud de mediación al Papa Francisco, le invitaba de alguna manera, dentro de las cosas que hablaron el día de ayer en esa imagen que vemos en pantalla, que es de archivo obviamente, le ha ofrecido adoptar el papel de mediador con Rusia, y que las resoluciones de una posible solución dentro de la ya de cese al fuego entre Rusia y Ucrania, pues el Papa se constituya en esa voz autorizada de parte y parte. Obviamente las mesas de negociaciones en territorio de Bielorrusia no han surtido el efecto que se habría esperado, pese a que también tenían la intervención de mediación de Macron y del primer ministro alemán. No han surtido ningún tipo de efecto. Al contrario, han acrecentado, ¿no? La OTAN dice que los soldados bielorrusos probablemente van a ingresar al conflicto, al territorio ucraniano, justamente por estas dos ciudades que se supone son independientes ya y que son el punto de inicio de esta etapa del conflicto. Ojalá que esta nueva figura, este nuevo actor, el Papa Francisco, pues pueda lograr que sin masacre o una masacre sin sentido, que es como ha definido Zelensky esta situación, pues pueda llegar a un término en los próximos días, por lo menos en el fuego, porque sabemos que sentarse puramente a una negociación cerrada no va a ser posible bajo las premisas que se tienen de parte y parte. Yo quisiera decirte que sí, pero recuerda que Putin, una de las armas dentro de su arsenal mediático que más ha esgrimido es la amenaza a la Iglesia Ortodoxa rusa. Claro. Por tanto, a pesar de que el Papa Francisco reunió a la Iglesia Ortodoxa y a los judíos, fue cierto, sí, y a los musulmanes como tratando a los líderes de las 5 iglesias, es complicado que le hagan caso, digamos, en este momento. Y que no lo utilicen como un arma precisamente de decir, miren, fíjense cómo nos quieren engañar ahora con la figura del Papa. Claro, y que hay que recordar que incluso en medio de todo esto, Putin de alguna manera parecería estar de espaldas incluso a los líderes de su propia nación. Parecería que de alguna manera Putin se le puso, usted que sabe de caballo, se le puso estas dos cosas aquí. Anteojeras. Y sigue para adelante, ¿no? Parecería que no está escuchando a nadie y digamos que en el plano de la fe, para quedarnos ahí con esa confianza en el Papa Francisco, ojalá esto pueda se puedan sentar en la mesa de la negociación, pero hay un ingrediente, señor Garrido, en el que se supone que a Zelensky tendrían que estarlo protegiendo doblemente, porque se supone que la inteligencia ucraniana dio al traste con una información de que desde Rusia pues tenían un plan diseñado para asesinarlo, y que habían infiltrado a personas que ya estaban en la ciudad de Kiev, en la capital de Kiev, para asesinar justamente al presidente ucraniano. Esto no ha sido confirmado, difícil de que se confirme, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que se ha estado debatiendo en estos momentos, justamente como una de los nuevos ingredientes de defensa que tiene que manejar el territorio ucraniano. Y bueno, los ucranianos aparentemente están recuperando terrenos dentro de Ucrania en la batalla con los rusos, a pesar de que otras ciudades como Mariupol están totalmente rodeadas, bombardeadas de manera extrema, y se dice que le quedan 2 días de alimento y de alimentos, sobre todo para la población que están allí, y los corredores humanitarios están muy debilitados, como que la ONU no ha hecho un trabajo adecuado en ese sentido. Se critica inclusive que los corredores humanitarios son más deficientes que lo que fueron inclusive en Siria, y esa situación no mejora. Ojalá y esto cambie.